También tenemos algunas buenas noticias en el ámbito del turismo, algunos premios que ha recibido Chile, como el Forbes Travel Awards 2026, es la primera vez que se entrega y ahí nuestro país fue destacado. Así que para hablar de eso y cuáles son las proyecciones para el futuro del turismo en este nuevo gobierno, vamos a estar junto a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. Y muy buenas tardes, Ramón Ulloa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Preocupado de la lluvia de mañana. ¿Viene muy grave? No, 5 milímetros. Ah, ya. Pero va a ser como la primera lluviecita de la presente jornada. Mira, es como un recordatorio de que hay que empezar a limpiar los techos. Escuché a varias personas que todas esas estaban en cosas. eso hoy día. Sí. Es como, puede ser incluso una buena cosa para que nos Para anticiparse para que nos incluso. concentramos. Sí, efectivamente. Yo estaba contando de qué vamos a hablar, por ejemplo, ya comenté que vamos a estar con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, pero más adelante también con Paula Comandari. Vamos a revisar el debate que han generado las posibles modificaciones que aplicará el gobierno al MEPCO. Seguimos con este tema porque nos tiene bastante inquietos a nosotros, a los mercados, bueno, y al mundo en general, lo que está pasando con el petróleo. Y sobre el CAE, que hay otra también discusión allí en torno a la gratuidad y todo aquello, tenemos comprometido una entrevista con el ex subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Está marcando. Revisamos inmediatamente de qué se habla en las redes sociales y una cosa es el Estadio Nacional, es un tema ampliamente mencionado porque por las nuevas condiciones para la utilización de este lugar por parte del Ministerio del Deporte, de acuerdo a un reportaje de La Tercera, la cartera liderada por la ministra Natalia Ducó puso las actividades deportivas como prioridad para usar las instalaciones de este recinto por sobre cualquier otra cosa. Claro, desde el Instituto Nacional del Deporte agregaron que las solicitudes para espectáculos masivos como los conciertos deben ajustarse a la programación deportiva. ¿Te acuerdas que el año pasado pasó que coincidía un concierto con el Mundial de Hockey, era? ¿Qué fue? ¿Que te acuerdas que hubo un escándalo? Sí, con el hockey. Y que finalmente se impuso el hockey, tuvieron que llevarse el concierto a otro estadio, pero fue todo como último momento y fue bastante problemático. Bueno, y que eso, también ha habido reclamos del alcalde de la comuna. bueno, por lo que significa el ruido, Además, por los vecinos, adicionalmente. porque quedan como atrapados los vecinos. Bueno, ¿cuáles conciertos están entonces en evaluación? Metallica, BTS, Rush y U2, cuyo concierto estaría previsto ya para 2027, el resto para 2026. Así que vamos a ver qué pasa. Va a seguir esta conversación. Lo otro que aparece es Chuck Norris. Porque según informó el portal de noticias de espectáculos TMZ, que debe ser el sitio más famoso del mundo en esta noticia y que siempre tiene Los adelantos. Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawái. Si bien no se ha dado a conocer qué fue lo que le ocurrió ni cuál es su estado de salud actual, este medio asegura que el actor, que ya tiene 86 años, se encuentra, en todo caso, bien de ánimo. Toda esta gente joven que estaba afuera acá del estudio, ¿sabrá Mira, quién es Chuck Norris? Sí, ¿Sí? Pero sí, es como... Ah, todos saben. Es un meme, dicen. ¿Viste? Lo conocen porque es un meme. Bueno, en fin. Las noticias de Chuck Norris. Conexión Tele 13. La que sí conoce a Chuck Norris es nuestra siguiente entrevista. Se nos cayó acá el carnet a todos. Estamos iguales, no hay problema. La flamante, recién asumida subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, esta tarde en Conexión Tele 13, con buenas noticias para el turismo, porque Chile ha sido destacado en la categoría Mejor Destino Internacional
en los Forbes Travel Awards 2026. Le ganó a la región de Alentejo en Portugal, a Japón, así que era, bueno, competía con todo el mundo. Es una buena noticia, ¿no? Gran noticia, además esta subsecretaría tiene que ser la subsecretaría de la buena noticia. Es de esperar. Es de esperar, es de esperar. Sí, nos posiciona internacionalmente, esta es una consolidación ya del destino Chile, ya hace más de 10 años que recibimos 11 premios consecutivos, 7 en turismo aventura, 4 en destino de naturaleza, y ahora por primera vez Forbes hace esta distinción, así que estamos muy contentos, nos desafía, porque cualquier premio no solo es un orgullo, sino también un estímulo para seguir trabajando en hacer del turismo un sector estratégico para el desarrollo de Chile. ¿Y estos premios influyen, sirven, y además cuánta campaña hay que hacer para terminar apareciendo en este tipo de ranking y premios? Bueno, sin duda hay que hacer campaña. Este premio es distinto a los World Travel Awards, que son como los Óscares del turismo, que nos han consolidado siempre. Esta es una elección más editorial. Esta es una revista que decide más bien por contenido que por votación popular. Eso sería como Pero sí, sin duda ayuda. Yo creo que es primero para posicionamiento internacional, y segundo debiera ser como un motivo de orgullo que nos genera a los chilenos también, la mirada al turismo como un sector que... A ver, nosotros estamos tratando como gobierno que el turismo no deje estar como las páginas laterales, las páginas sociales, recreativas, somos un gran destino, pero además queremos que pasar rápidamente a las páginas económicas. Este es un sector de alta empleabilidad, genera 700.000 empleos, ya tenemos 8,3% de desempleo, por lo tanto el turismo se convierte como una oportunidad para la generación de empleo. ¿Por qué? Porque activa las economías locales, es un sector que a diferencia de otros sectores, no sé, la minería está en el norte, la forestal está en el centro, las salmoneras están en el sur, pero está en las 16 regiones, entonces activa mucho las economías locales. O sea, cualquiera de nosotros que va a un pueblo del sur o del norte, una ciudad, una comuna, donde hay turismo, ve al tiro la dinamización de la economía, se activa la cadena de valor. Un restaurante es el restaurante, pero es la señora que le vende las verduras, es la empresa de transporte que lleva a los turistas, es la recepción que trabaja ahí. La verdad es que en ese sentido tenemos una oportunidad histórica. Yo tomo la posta aquí, yo lo recibo con mucha humildad esta responsabilidad que me ha encomendado el presidente Kast, porque este es un trabajo que se viene haciendo sostenidamente. Tomo esta posta y ojalá que nos podamos pegar un salto cuántico. Siempre tenemos la desventaja por la situación geográfica en la que encontramos, que no tenemos una temporada extendida, no somos el Caribe, por lo tanto esa es una dificultad que se transforma en un desafío. ¿Cómo se asume y cómo se puede hacer una continuidad en el tiempo atractiva que, obviando las cuestiones de la naturaleza, nos permita tener una empresa más larga en el año? Un turismo todo el año. Es un tremendo desafío el romper estacionalidad. Algunos destinos, fíjate, como Torres del Paine, cada día están alargando más su temporada. De hecho, hay hoteles en el Paine que ya están abiertos todo el año. ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar a mirar los atractivos que tienen las temporadas. O sea, ¿han ido alguna vez al otoño en Aysén, por ejemplo? En Valdivia, en la región de los ríos, por ejemplo, hace tiempo que hace una carrera que se llama Torrencial, y que tú corres entre medio de los bosques, carrera así como mini maratón, pero es una corrida en el fondo, que es en invierno, en pleno junio, julio, donde es invierno. Entonces, lo que queremos enfocar, por ejemplo, en montaña todo el año. Hay lugares en Chile, lo que pasa es que es desconocido muchas veces. Yo creo que hay falta un poco más de promoción. Turismo en Chillán, en el Valle de las Trancas, tiene turismo de montaña todo el año. Ahora yo voy al lanzamiento de un mundial de mountain bike en Chillán, o sea, en las Trancas. Y tú dices, Chillán, piensas en las termas de Chillán, piensas en el invierno. Pero claro, no, la verdad es que hay turismo de montaña todo el año. Corralco está haciendo un esfuerzo importante. Farellones, ¿han subido alguna vez Farellones en el invierno? Es súper bonito. En el verano. En el verano, bicicletas subiendo todo el rato. Hay que mejorar el camino, van a decir acá. Eso es verdad. Pero sí, hay un desafío en romper estacionalidad, pero también hay que ser innovadores. Y ese es un sello también que queremos imprimir. Creo que la forma también de cómo promocionamos y de cómo conocemos nuestros destinos tenemos que hacerlo un poco distinto.
Estamos con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. No en todos los casos en este nuevo gobierno la transición entre una repartición y otra ha sido muy fluida, pero yo la escucho a usted y no es tan distinto a lo que planteaba la anterior subsecretaria Verónica Pardo. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición entre un gobierno y otro? En el caso nuestro ha sido súper fluido, súper bueno. Con Verónica tuvimos 3 reuniones de traspaso. Yo te contaba un poquito antes de entrar al set que, bueno, yo trabajé en la subsecretaría de Turismo también antes, fui asesora regional de la subsecretaria Mónica Salaquet. Yo soy ahora la octava subsecretaria, la octava amarilla del mundo, no, soy la octava subsecretaria de Turismo. Y en el fondo hemos mira, la subsecretaría de Turismo es nueva, relativamente nueva, tiene 16 años, la creó el presidente Piñera en el 2010. Con una estrategia de turismo que se mantuvo los distintos gobiernos después de Bachelet, bueno, el presidente Boric, etcétera, y se acaba de hacer una nueva estrategia de turismo que se empezó a trabajar en Piñera 2 y que la tomó la administración de Verónica Pardo. Entonces, en el turismo pasa un poco como en general las relaciones exteriores, en general, porque política de Estado, dice usted. Es una política más de Estado que de gobierno, y eso obviamente cada gobierno tiene sus énfasis. Nuestro énfasis, yo te diría que tiene que ver mucho con darle la importancia económica al sector, atraer inversión, ojalá desarrollar polos turísticos en las 16 regiones de Chile. Necesitamos diversificar, o sea, nuestros premios y todo lo que estamos hablando antes tienen que ver con los 3 destinos íconos, pero necesitamos generar, porque hay potencial en las 16 regiones de Chile. Y por eso que en los primeros 90 días dentro de mi objetivo, de nuestros objetivos, está visitar las 16 regiones y consensuar con los gobiernos regionales cuáles son los polos turísticos sobre los cuales vamos a trabajar y generar un tractor. Cuando tú generas un tractor, activas al final toda la región. Un ejemplo de un polo turístico que podrían definir. Un ejemplo, por ejemplo, la región de Aysén, ¿ya? Ahí está... su favorita, digámoslo. Bueno, sí, tengo un cierto sesgo, pero yo soy valdiviana, para que no vayan a creer que solo habla de Aysén. Y además me encantan las 16 regiones, me encanta Atacama, bueno, todas tienen su atractivo, te puedo decir cada una. Pero en el caso, por ejemplo, de Aysén, está Cerro Castillo, que es, uno podría decir, un segundo Torres del Paine, y todo un potencial ahí, con el polo de El Divisadero, que es un cerro que está al lado de Coyhaique, y con todo el polo atractivo que tiene también Coyhaique, que tiene gastronomía. Y si vas uno un poquito más al norte, bueno, Puerto Aysén también está muy atractivo con sus fiordos. O sea, la verdad es que hay un polo turístico que se empieza a consolidar. Entonces, tú en el fondo tienes 4 años, los gobiernos regionales también tienen tiempos acotados, y al final tienes que tratar de mover la aguja. Y para mover la aguja, te tienes que poner foco. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, visionarios como los señores de Explora, por decirte algo? Se instalaron, invirtieron en Torres del Paine cuando no había nada. Si Torres del Paine no existía como destino. Probablemente, claro, se perdió un poco de recursos durante un buen tiempo, pero después se generó toda una cadena de valor que hoy día hay muchos hoteles, hay muchos emprendedores, etcétera. Lo mismo pasó en San Pedro, lo mismo en Rapa Nui. Entonces también es como atreverse a invertir en turismo en polos de desarrollo que se van consolidando. Y es, no sé, en Atacama, tú me decís, para poner una región en el norte, o Antofagasta. Claro, en Antofagasta nosotros miramos San Pedro, pero han ido a Taltal, por ejemplo. Taltal es una ciudad increíble, con pasado salitrero, donde se come increíble, que está a la orilla del mar, pero además tienes todo el desierto que contrasta con el mar. Los chilenos no conocemos Chile, y eso es una realidad. Y yo los invito a conocerlas, porque yo que fui coordinadora regional en el gobierno de Piñera 2, me tocó tuve el regalo de conocer las 16 regiones de Chile, y les puedo decir que de verdad las 16 regiones tienen potencial turístico. Y subsecretaria, enlazándolo un poco con la contingencia, ¿cuánto influye y cuánto nos valoran como destinos turísticos también tener nuestras riquezas naturales bien protegidas? A propósito de los decretos, a propósito del decreto hoy día de la ranita de Darwin, que lo celebra muchísimo la ciudadanía, pero más allá de la situación coyuntural de aquello de la discusión del momento de los decretos, que eso nos coloca como un sello también internacional muy importante, y no sé si tenemos la conciencia de aquello, que estamos siempre en la disputa de si es esto o lo otro. Yo creo que la disyuntiva no es correcta. Creo que desarrollo y conservación van de la mano. Yo siempre doy como este ejemplo. Si tú, el jardín de tu casa,
no lo desarrollas, no lo cultivas, no lo cuidas, la planta igual se va a morir. Entonces, el desarrollo y la conservación tienen que ir de la mano. El turismo es una herramienta de conservación importante, el turismo sostenible, yo le pongo apellido. Creo que tenemos un activo importante ahí, casi el 60% de los turistas extranjeros nos visitan por nuestros parques, por nuestra naturaleza, para ser súper estricto en el dato. Pero gran parte de eso tiene que ver con nuestros parques. Entonces, es un activo que queremos potenciar, cuidar y al mismo tiempo eliminar a lo mejor todas las barreras que hoy día impiden invertir en nuestros parques para que sean realmente de calidad. Uno ve ejemplos de parques privados que han sido muy bien desarrollados. Te puedo nombrar varios, Tantauco, Futangue, Tricao, varios parques privados que con inversión, tienen una conservación y un turismo de calidad, que es el que aspiramos también al que tengan nuestros parques públicos. Y eso requiere eliminar a lo mejor o facilitar las condiciones para que se puedan invertir en ello. Y ahí, subsecretario, porque yo entiendo, pero se van a producir tensiones. Probablemente escuchaba yo a su propio ministro, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que decía, no nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar 3 arbolitos a 100.000 empleos. ¿Cuál es el lobby que usted va a tener que hacer frente a su propio ministro en estos temas? No, yo creo que aquí estamos bastante alineados como gobierno. Hay un gobierno que los derechos ambientales o lo que se ha trabajado en esa línea no está en cuestionamiento. Simplemente creo que hay que aprender a tener esta mirada de que el desarrollo y la conservación van de la mano. Puede que hayan matices más, matices menos, pero yo creo que el desarrollo y la conservación van juntos, no van separados, no son polos opuestos. Yo creo que hay un ejercicio país que tenemos que hacer, no es un tema de gobierno nomás, yo creo que como país hemos puesto como estos polos opuestos y creo que el desarrollo y la conservación van de la mano. Decía hoy día el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, la misma línea que está hablando usted, como el énfasis económico, que Chile puede y debe ser un motor exportador en turismo. Decía, hoy día representa 3,5% del PIB el turismo y que deberíamos aspirar a duplicarlo. ¿Lo ve posible? ¿En cuánto tiempo? ¿Y con qué medidas en concreto? Sí, yo lo veo, Chile ha sido hasta ahora bastante conocido y hemos sido exportadores más bien de materias primas. Y eso va a seguir creciendo. Hoy día la demanda en el mundo por nuestras materias primas es gigante. Pero también hay una demanda creciente por los servicios. Y ahí el turismo, por la economía de servicios, digamos. Y ahí el turismo, también la exportación de talento, de conocimiento también pasa a ser importante. El turismo también es una oportunidad en una sociedad más envejecida. La gente va a vivir más tiempo, va a tener, entre comillas, más tiempo, porque también la tecnología empieza a reemplazar algunas opciones y también te facilita muchas cosas. Hoy día existe el pleasure. ¿Qué es el pleasure? La mezcla de business más pleasure. Yeah. Y que en el fondo, que eso se instaló después de la pandemia. Antes hablar de teletrabajo era una cosa rarísima, pero teletrabajo hoy día está súper instalado y hoy día la gente se va un jueves a trabajar a una persona de Santiago o a Valparaíso, puede trabajar jueves y viernes y después se queda el fin de semana, o después en la tarde sale a conocer algo. Entonces, la posibilidad de hacer teletrabajo 2 días de la semana, a lo mejor en otro lugar, te permite complementar el trabajo con el turismo. Entonces, hay muchas oportunidades que hoy día te da la tecnología, te dan las expectativas de vida, empiezan a surgir también. Yo hablo mucho de la economía plateada, que es persona de 55 años hacia arriba. Bueno, yo estoy ahí en la quemada para echar. La cantidad de términos nuevos que hemos aprendido con la subsecretaria Lagos. La economía plateada. La economía plateada. Toda una oportunidad de las personas que en el fondo empiezan a tener más tiempo, que ya tienen a lo mejor una situación económica un poco más consolidada y que empiezan a buscar nuevos destinos, nuevos lugares. Y Chile es una oportunidad para eso. Y ya que estamos en temas que nos afectan, que son temas nacionales, preocupaciones nacionales, que son motivo también de la agenda de esta nueva administración, el tema de la seguridad. Una cosa es cómo nos miramos nosotros, a veces somos autocomplacientes, otras veces somos totalmente lo opuesto, y en materia de seguridad a veces me da a mí la impresión al menos de que siempre tenemos una mirada que
nos comparamos con antes y evidentemente hay un deterioro, pero cuando nos comparamos con el barrio vemos que los índices son absolutamente distintos. Entonces aquí va la pregunta. ¿Cuánto ha influido el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, en la llegada, por ejemplo, de turistas extranjeros? ¿Es tema de que Chile es un país inseguro o no es tema? En ciertos momentos sí, y para ciertos destinos sí. La seguridad es condición absoluta para el turismo. En ciertos momentos, por ejemplo, hay países que en el fondo son bastante más sensibles para el tema de seguridad, como puede ser Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que para nosotros es prioritario, que está creciendo, que vamos a poner fichas ahí, pero por ejemplo, para la época del estallido social nos pusieron en rojo. Y ahí, claro, ellos generan una alerta y en el fondo para los turistas gringos empieza a ser una barrera para entrar a Chile. Entonces, claramente el tema de la seguridad es condicionante. Y por eso el gobierno tiene entre sus prioridades también el tema seguridad. O sea, el tema seguridad es una tranquilidad para todos los ciudadanos chilenos, pero también es condición necesaria para la inversión en todos los rubros, y eso incluye turismo y incluye también la visita de turismo, no solamente la inversión en turismo. Así que sí, condición habilitante también para la economía. Insisto, turismo es un sector económico, turismo es economía. Nosotros también hemos, el ministro Mas, en ese sentido, que es mi ministro de Economía, nos pidió, nosotros tenemos como una casa del turismo, estamos en Natur con la subsecretaría, pero también me pidió estar cerca de él, y tengo una oficina también cerca del ministro, en el Ministerio de Economía. O sea, también es un signo de que el turismo es un sector económico que quiere ser relevante para este gobierno. Oiga, y lo último, el otro lado de la seguridad, para ir cerrando, subsecretaria, así como en el último tiempo, ya no tan en chiste, han circulado una serie de rankings que ponen a Chile como un destino muy seguro en medio de cómo está el mundo, la guerra. ¿Es posible como explotar ese tipo como de turismo como apocalíptico? El refugio claro, el fin del mundo como refugio de yo las vicisitudes globales. Lo he dicho un poco en estos primeros días, porque aunque crea yo que llevamos como un mes, llevamos una semana recién, que en medio de la convulsión del mundo, sí, Chile pasa a ser, en términos turísticos, una posibilidad para los turistas. Al final los turistas siguen viajando y van a buscar los lugares más seguros. Entonces, en términos, si lo ponemos comparativamente, como bien dices tú, en una época donde hay guerra en Europa, en Asia, etcétera, Chile pasa a ser atractivo para los turistas. Y espero y nosotros vamos a trabajar en aprovechar también la oportunidad. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, esta tarde en Conexión. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. El recomendado del día. Y bueno, estamos en este tipo de materias justamente, y resulta que el 21 de marzo, el sábado, es el Día Nacional de la Astronomía, que también no solamente es una disciplina muy importante en nuestro país, sino que también es una fuente de turismo y de orgullo y de marca Chile, ¿no es cierto? Así que Día Nacional de la Astronomía va a estar lleno, ya está lleno de actividades, hay charlas, encuentros, observaciones astronómicas, hay incluso una web, diadelastronomía.cl, donde pueden revisar e inscribirse, y entre las muchas cosas que hay, por ejemplo, el MIM, el sábado va a estar dedicado a esto a partir de las 3 de la tarde con un montón de talleres y actividades para celebrar este día. Así que aprovecharlo. Buen dato para este día sábado. Y ahora, titulares. Resumen primero de la tarde de titulares en la voz de Agustín Lizardo. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla
nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Todo Tanner y BCI Inversiones. Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. Contamos con la red de fibra óptica más extensa de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y renovamos nuestra red móvil con tecnología 5G, convirtiéndola en la más moderna para que tu empresa esté siempre conectada. Mejoramos por ti para entregarte la seguridad y continuidad que tu empresa exige hoy. Claro Empresas, por ti cada día mejor. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. Expande tu camino con la nueva Ford Territory híbrida, con un consumo que te permitirá ahorrar más de 30% en combustible para vivir nuevas experiencias con la mayor eficiencia. Nueva Ford Territory híbrida, más equipada, más eficiente. Cotízala en Ford.cl.
¿Sabías que tu empresa puede optimizar y hacer más eficientes sus costos de energía? Cámbiate a Cliente Libre y toma el control. Junto a Enel, haz que tu empresa acceda a mejores precios, asesoría experta, flexibilidad y energía 100% renovable. Además, si ya eres cliente libre y debes renovar tu actual contrato, contáctanos y evaluaremos las mejores alternativas. Ingresa a www.enelex.com/cl o escríbenos a energía.libre@enel.com y toma el control de tu energía. En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. Del creador de MapCity y autor del libro Superventas Piensa al Revés, llega a Storytel en exclusiva el audiolibro Hackea tu mente, de Roberto Cami. 52 ideas para aplicar en tu vida y expandir tus posibilidades personales y de negocios. Hackea tu mente de Roberto Cami, un audiolibro inspirador para reflexionar sobre negocios, emprendimiento, liderazgo, desarrollo personal y tendencias. Exclusivo en la App Storytel. Descarga desde App Store o Google Play y prueba 7 días gratis. Tus costos energéticos cada vez más bajos y tu empresa cada vez más competitiva. En Evol optimizamos tu gestión energética para que tomes mejores decisiones hoy y ahorres mañana. Te acompañamos en todo el camino, desde la compra de energía hasta proyectos de batería para tu empresa. Evol, gestión energética estratégica para empresas que toman decisiones. A ver, por aquí está, el premio a la mejor alumna. Este, mi título del 2018. Y este, mi favorito, el reconocimiento a la mejor vendedora del año. Llegar a la meta no es llenar tu escritorio de premios, es usar lo que sabes como combustible para lo que viene. Eso es vivir en beta. Aprende con iClass en iClass.cl. Vive en beta, live better. Hola. Si estos 3 segundos se te hicieron eternos, imagina lo que sienten tus clientes cuando no respondes. Con Bambe no pierdes clientes, respondes 24/7 y con información hiperpersonalizada de tu empresa. Bambe es inteligencia artificial que gestiona tu flujo comercial desde tus chats, automatiza respuestas, agendamiento, calificación de leads y más. No es el bot que todos odian, es Bambe. Y las 2000 empresas que ya lo usan, lo aman. Escala tu negocio en bambe.ai. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6:02 de la tarde, estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y se suma a este equipo Paula Comandari. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? Andas con lápiz. Muy energética ando, fíjense. Sí, hay que estar energético. Con el tema de los combustibles hay que estar energético. Porque bueno, si no, es verdad. De algún lado va a haber que sacar la energía. Ya, aprovechemos, vamos inmediatamente a ver qué nos trae la Paula. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Es que es verdad, tiene toda la razón Ramón, porque todo el tema energético, que también se relaciona con el tema del petróleo. Y ponemos los ojos entonces en este mecanismo, en el llamado MEPCO, el mecanismo de control. Mecanismo de estabilización y precio de los combustibles. Exactamente, el nombre técnico, sí. Y se quiere modificar este sistema que lo que busca es evitar, amortizar, de hecho, estos cambios bruscos, ya sea caídas o alzas en los precios del petróleo. Y se supone que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a dar a conocer en los próximos días, se supone que era ayer, luego hoy, ya no sabemos si va a ser esta semana. Entre lunes y miércoles. Es que acuérdense que el martes próximo tiene que firmar el nuevo decreto con la actualización de los precios. Para quienes van en el auto escuchando esta conversación tan árida, tan técnica, decirles que nuestros precios del diésel y la benzina se ajustan cada 3 semanas con un techo máximo para la benzina de 30 pesos. Eso es lo que por ley se puede subir, ¿ya? Y lo que está pensando el titular de Hacienda es dejar un poquitito de lado esta norma, esta regulación,
Todo esto en medio de la crisis del petróleo derivada de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo del mundo y la energía también. Y en el marco de un seminario que fue organizado por el Diario Financiero, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que es muy hermético, habla poco con la prensa, insistió en la necesidad de implementar cambios al MEPCO. O sea, sigue insistiendo en esa línea, pero ya les voy a explicar por qué es tan debatido la forma en que está debatiendo el ministro todo esto. Y dice que ya no hay más plata. Igual quiero recordarles que el MEPCO no es un fondo, no es que se guarde plata ahí, sino que funciona por un elemento variable, que es el impuesto específico a los combustibles. Para los que quieran entender eso, hay dos cosas. El RATPA que hizo hoy día en la mañana la Paula. Así es, muy que hablamos, bueno, sí, hablamos y la entrevista que le hicieron a la economista Michelle Lavé. Michelle Lavé, sí. Excelente. Que le hizo en la mañana Iván Valenzuela en Mesa Central, que explicó con mucha claridad cómo funciona. Sí, nosotros también lo explicamos en el RATPAC, tratamos de hacerlo como bien pedagógico para que se pueda entender bien un tema tan complejo. Pero bueno, así están las cosas respecto del MEPCO, pero ha habido muchos más temas que salieron a partir de este seminario en el DF, porque el ministro Quirós, también aborda toda esta intervención que está haciendo para evitar la morosidad del crédito con aval del Estado, el famoso CAE, y el jefe de Teatino 120 asegura que el Estado ha fallado en la gestión de cobro durante años, detallando que desde 2017 no se han iniciado acciones para recuperar esos recursos. No todos son desvalidos los que no pagan. Lo primero que emprendí cuando llegué a Teatino 120 ese mismo día 11 fue dar instrucciones para hacer cruces de bases de datos y estamos obteniendo los primeros resultados. Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales y suman en total una deuda no pagada del fisco de 20 millones de dólares. La voy a cobrar. Les vamos a ir a cobrar. Esa frase quedó resonando ahí en el aire. Y también hay un foco puesto en la administración Boric en los últimos años, porque fueron ellos los que intentaron cambiar este sistema. Y como claro, dijeron que se iba a cambiar, la gente dijo, bueno, si esto se va a cambiar y se va a caer, ¿por qué voy a ir a pagar? Entonces, como que fue un incentivo para que la gente dejara de cumplir con sus obligaciones. Y los que les quiero decir a todos los que no dejaron de pagar, pero también a los que sí lo hicieron, que ahora sí va a haber esta especie, entre comillas, de persecución. O sea, van a ir a cobrarles lo que está en pago, ¿verdad? Y que también es parte de una obligación que ellos pactaron con el Estado. Lo que me quedó un poco de duda es que cuando se habla de la cifra global de 20 millones de dólares, ¿está hablando de lo que está en mora o de lo que esas personas que están en mora en total le adeudan al Estado? Porque es distinto en la recuperación, porque suena una cifra bien interesante, bien importante. ¿Me explico? A ver, sí, explica, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que si el argumento es que producto de la iniciativa anterior la gente dejó de pagar desde algún momento, ¿ya? Sobre todo 2017 parece. Ya, entonces, pero los compromisos de pago son más amplios que el periodo en que dejaste de pagar supuestamente. Entonces, ¿es la totalidad de la deuda exigible o es la parte que está en mora? La parte que está en mora, claro, yo creo que es la parte que está en mora. Sí. Es que eso es que si esos son 20 millones de dólares, solo lo que está en mora es mucha plata. Es que bueno, dicen que hay 1.800 morosos. Entonces súmale más o menos. No, pero no, son más morosos que 1.800. Son 1.800 que tienen renta sobre una cierta cantidad de plata. Sobre los 5 millones. Claro. Sí, claro. Sí, pero es que a eso se refiere, porque a esos a eso se refiere. Yo creo que a eso se refiere. Los 20 millones. Claro. Por eso, bueno, es una cuestión matemática, pero me suena como que es mucha plata para un grupo tan reducido de personas, a menos que sea la deuda total. La deuda total, a eso de todos los morosos. Y que la deuda total no la va a rescatar si la cobras de inmediato. O sea, si yo estoy debiendo en este instante, no voy a ir a pagar mi deuda total del CAE. Claro. Que la tengo a 10 años o a 20, no sé. Voy a ir a pagar lo que tengo en mora. No, yo creo que va a lo que tú tienes en mora. O sea, ¿cómo te vas a adelantar?
Bueno, igual es parte de lo que tenemos que investigar. Que digo la clarificación para poder entender que ese retorno de plata lo vas a tener efectivamente. ¿Ya? Porque una cosa es lo que yo tengo por cobrarte en 20 años y otra cosa es lo que tengo que exigir. Lo que se está adeudando. Pero ¿qué es no, lo que está hablando de la mora? deuda. Claro, sí, no está hablando de lo que hay en CAE. No es que tú tengas que pagar por adelantado Claro. todo tu estudio, digamos, ¿no? No, es solamente lo que tú tienes impago. Por eso digo, 1.800. Te suena harto a ti. Me bueno, suena igual. harto. 20 millones de dólares. Entre 1.800 personas, 20 millones de dólares, a mí me suena harto. Ya, vamos a Puedo pegarle un estar doble súper clic. equivocado, Vamos a pegarle un me doble suena clic. harto. 20 millones de dólares, 1.800 personas, me suena demasiado plata. Bueno, ya. Vamos a mirarlo con más detención. Vamos a mirarlo con más detención. Ahora, hay hartas cosas pasando porque respecto de la propuesta del Ejecutivo para limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años, Quirós además aseguró que los beneficiarios actuales de esta ayuda no se verán afectados por esta ley. Solamente quiero hacer un punto porque se nos acabó el tiempo respecto del MEPCO, que yo creo que, y aquí hay un cuestionamiento, porque lo he hablado con muchos economistas, que si tú quieres cambiar el MEPCO, ok, hazlo, pero hazlo inmediatamente. Lo que ha pasado es que han pasado varios días en que el ministro insinúa que va a cambiar este sistema y lo que ha generado es mucha incertidumbre. Incertidumbre que está analizando el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central que tiene que tomar decisiones de política monetaria. Bueno, importa este tema porque este tema generaría mucha inflación. Por lo tanto, si hay una inflación grande en el mes de abril, eso va a afectar la UF de mayo. ¿Qué es lo que pasa? Esta economía está indexada a la UF. Por lo tanto, no es que aquí, bueno, nos van a subir los precios de la benzina. No, bueno, además que van a subir los precios de la benzina, que representan un porcentaje menor en la canasta de los precios de los productos, es que con benzina y con petróleo y con energía, bueno, si eso sube, afecta a todos los productos. Toda la cadena de producción. Desde los tomates que tú produces hasta transportarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los camioneros están tan preocupados. Y por eso hay muchas reuniones con los camioneros y los camioneros están exigiendo que si hay cualquier subida, entonces las empresas también tienen que meterse la mano al bolsillo. Pero además, ustedes saben que hay muchos bonos indexados a UF, bonos en el mercado. También hay muchos, la mayor parte de los créditos hipotecarios están vinculados a la UF. Y así suma y sigue. Por lo tanto, claro, el hecho de que haya tanta incertidumbre por tantos días que todavía no sepamos qué es lo que va a hacer el ministro Quirós, es un punto de debate. Y yo sí adelantaba más temprano que lo que entiendo es que las bencinas el próximo jueves, en vez de subir 30 pesos, como está determinado por la ley, hay allí el artículo 7 de la ley del MEPCO que de alguna manera dice, igual puedes omitir este techo. Y eso haría que las bencinas suban 300 pesos a partir del día jueves. Pasar inmediatamente, asumir inmediatamente el aumento. Ya no vamos a estar en 1.200, ya no vamos a estar en 1.230 o 60, sino que vamos a estar en 1.500. Se puede. El litro. Claro, porque hay muchas interpretaciones de esta ley del MEPCO y me la leí ayer y hay un artículo que efectivamente abre la puerta para que tú puedas omitir esta obligación. Ahora, depende con la persona que tú hables. Y el Ministerio de Hacienda está pensando también hacer una serie de proyectos, un proyecto que obviamente tiene que pasar por el Congreso, pero que permita que estudiantes, adultos mayores, paguen menos por el transporte, que obviamente va a subir, y que también hay una negociación más fluida con los camioneros. Bueno, y todo esto en un día en que el petróleo, el barril, el petróleo Brent, llegó a $120. Impresionante. O sea, esto es el doble de lo que estaba hace poquitos un meses mes y atrás. medio. Ni siquiera como en enero, por ahí, estaba entre $60 y $70. O sea, que está duplicado el precio. Todo esto porque además hoy día en la guerra, en Medio Oriente, todo esto escaló después de que Israel hizo un ataque en Irán a una instalación de gas y Irán ha respondido atacando distintos infraestructura crítica, infraestructura energética en Qatar, en Arabia Saudita, y entonces el temor frente a que esta escalada empiece a afectar todo esto, la producción de petróleo, ya a través de que como en el fondo están atacando estas instalaciones. Entonces el temor ha subido mucho. No son buenas noticias en medio de la discusión que estamos teniendo que el petróleo llegue a $120 el barril. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, Ramón, preguntando con respecto al CAE, lo que dijo el ministro Quirós es que si uno toma el espectro de personas que ganan más de $1,5 million bruto al mes y que están morosas,
suma una deuda total impaga con el Estado de $800 millones. O sea que si se trata de los que ganan más de 5 millones, 20 millones de dólares, pues suena completamente coherente. Porque dice que el total de la deuda de los que ganan más de $1,5 millones de pesos son $800 millones. ¿800 millones de dólares? La deuda morosa que tienen personas que ganan sobre $1,5 millones de pesos. Pero Son 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Y eso es $1,5 millones de pesos. O sea, lo que muchos estábamos más, hablando, digamos. Estábamos hablando de 5 millones, Sí, del rango renta de 5 sobre millones. 5 Que millones de alto pesos, los montos, ¿no? calza de 20. Sí, mira, si lo que dijo es que desde 2017 no se han realizado esfuerzos reales por cobrar los créditos, lo que según su diagnóstico, esto es lo que está diciendo Jorge Quirós, provocó que la morosidad escalara de 500.000 millones de pesos en 2017 a cerca de 4 billones de pesos. O sea, la cantidad de recursos comprometidos aquí es altísima. Bueno, pero entonces calza el dato de los 20 millones para los que están sobre los 4,7 millones líquidos, porque, o 5 millones brutos, da lo mismo. 5 millones brutos, habrémoslo así, porque son muchos menos. Por eso es 20 millones, no 800. Ya, y lo último que quiero decir de este seminario en que estuvo Jorge Quirós hoy día, que habló de todos estos temas, es que dijo una frase, dijo: no es mi rol de ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular. Si un ministro de Hacienda quiere ser popular porque está pensando en dar votos el día de mañana, entonces mejor que no sea ministro de Hacienda. Ahí estableció, fijó como una posición: no vengo a hacerme el simpático, sino que vengo a tomar medidas duras, porque como tú llevas diciendo hace días, Paula, llegó con el discurso de no hay plata. Así es. Conexión Tele 13. El oficialismo evalúa una posible acusación constitucional o querella en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el informe de Contraloría que determinó que la madre de la ex autoridad en diciembre de 2025 recibió una atención express dentro del hospital de El Salvador, quien fue operada dentro del mismo día, en comparación con otros pacientes que esperaron más de 100 horas solo por una cama. Estamos aquí con Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, entremos en detalle de esta noticia, Asunción. Bueno, el informe del ente fiscalizador reveló que el entonces jefe de asesores de la exministra de Salud se comunicó con diversas autoridades del recinto hospitalario previo a la llegada de la madre de Aguilera, quien ingresó con una fractura de cadera y en menos de 10 horas se le realizó la cirugía, alterando el orden de las operaciones ya programadas. Además, se constató que la mujer de 87 años entró al pabellón sin los documentos administrativos que se requieren. Contraloría determinó que no se advirtieron motivos que justifiquen la intervención preferente de la paciente, mientras que el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que señalaron que los procesos administrativos del caso están siendo llevados a cabo por el organismo competente conforme a la normativa vigente y reiteraron estar a disposición de las autoridades para el correcto desarrollo de las indagatorias. Ya, se complica esta situación. Recordemos que en el momento que estalló la noticia hubo varias explicaciones al respecto. Se dio cuenta también de que la propia ministra no estaba en ese instante. Sí, yo hablé con la ministra en ese momento. Sí. Con la ministra Jimena Aguilera. Después cuando regresó sí, también. Y ella me dijo que efectivamente nunca hizo ningún llamado. Claro, esto se complica porque una muy cercana a ella lo hizo. Ella dijo que no se enteró, que llegó al hospital porque sabía que su madre había tenido un inconveniente, pero tampoco se enteró de la gravedad del asunto. O sea, como que ella despejó en ese momento cualquier influencia por su parte. Ahora cambia la cosa porque hay alguien muy cercano a ella y uno se podría preguntar obviamente si esto fue una decisión independiente o si hubo una conversación entre la titular de salud y este asesor tan cercano, ¿no? Claro, entonces ahí está el punto. Recordemos también que hubo algunos documentos que fueron revelados en donde habían ciertas anotaciones como a pie de página de algunos documentos al interior del hospital. Sí. De algunos funcionarios o de algún funcionario en particular que había señalado alguna situación de esta naturaleza y que también había quedado un poco en la nebulosa porque eran documentos que eran parte del historial médico y por lo tanto no podían tampoco ser revelados como tal. Entonces había una complejidad desde el punto de vista de presentar los documentos porque no se podía, porque están bajo también una investigación y también porque son de carácter reservado porque es de parte de la ficha clínica del paciente. Entonces había como una
una traba para poder llegar a la información. Como llegar a la información, mostrarla, revelarla e incluso explicarla. Claro. Porque claro, se trataba de información confidencial. Sí, de un accidente de un individuo. Obviamente que ningún hospital ni recinto hospitalario puede dar ese tipo de información. Exacto. Entonces generó una traba de conocer. Por eso fue tan importante cuando ella, la ministra, lo explica. Bueno, ahora conocido este informe, en que se da cuenta que hubo un llamado de un asesor de la exministra antes del ingreso de su madre y que motivó que se establecieran coordinaciones, por supuesto, en la derecha, en algunos sectores de la derecha, salieron a hablar sobre esto y empezaron a hablar de ofensiva en relación a la exministra. Acuérdense ustedes que en las acusaciones constitucionales hay un plazo hasta 3 meses después de que alguien deja el cargo. Desde la UDI han dicho que de momento no avanzarían en una acusación constitucional hasta que se conozcan los resultados de la investigación, porque hay una investigación sobre esto en el Ministerio Público. Yo no me acuerdo bien, pero Gustavo Asbun, ¿se acuerdan? El exalcalde, él presentó una denuncia. Él presentó una denuncia por este caso. Bueno, y hay una investigación en el Ministerio Público de la que no hemos tenido noticia. Sí, y por otra parte, pero sí en la bancada del Partido Nacional Libertario, es una de las que ha dado como más señales de que hay ganas de pensar en una acusación constitucional. Y mientras tanto la ministra no ha hablado, en el fondo ella dice que sigue totalmente vigente la declaración que ella hizo en enero, donde explicó la situación a la que tú aludías, Paula. Ahí ella dijo: quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de su caída, y dijo que en ningún momento en sus conversaciones con la directora o con el traumatólogo solicitó atención especial. Lo único que pidió, dijo en ese momento, era una silla, porque su hermana llevaba muchas horas acompañando a su mamá de pie. Esta denuncia, la que hablas tú, Coneja, fue el 23 de diciembre del 2025, y también esto generó mucho ruido porque, claro, existían al menos 11 personas con un diagnóstico igual o similar que la madre de la exministra, y que se encontraban esperando atención con mucha anterioridad, y muere una de esas pacientes prontamente. Entonces eso también generó harto cuestionamiento. En Conexión Tele 13, el protagonista del día. Tras 9 extensas jornadas de formalización, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra, acusado de los delitos de prevaricación, revelación de secreto y cohecho en el marco de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. El tribunal ha fijado 45 días para esta investigación. El ex líder de la Fiscalía Metropolitana Oriente se convirtió en el primer persecutor en estar en prisión preventiva, medida cautelar que va a cumplir en el anexo penitenciario de Capitán Llaver. De acuerdo a la resolución leída por el juez Guillermo Rodríguez, los delitos que se le imputan a Guerra generan un daño sistemático e irreversible a la confianza institucional, pues envía el mensaje de que la persecución penal no es igual para todos. Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, declaró estar conforme con la resolución del tribunal y que cada argumento presentado haya sido acreditado. Además, el persecutor señaló que en lo que respecta al Ministerio Público, este tipo de situaciones dan vergüenza. Solamente obtuvimos un resultado acorde a lo que estábamos pidiendo y solicitando, pero esto no se acaba el día de hoy. Lo que sí puedo dar tranquilidad a toda la comunidad que estos graves hechos, efectivamente aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado, eso es grave, la verdad es grave y es fuerte. Por lo tanto, seguiremos en cada una de las etapas y defenderemos los argumentos que tenemos hasta la fecha, que reitero, tanto en la querella de capítulos como el día de la audiencia han sido refrendados por los tribunales. Finalmente, desde la defensa de Manuel Guerra aseguran que el fallido acuerdo con la Fiscalía, que pasó de pedir arresto domiciliario total a solicitar la prisión preventiva, empañó este proceso, y junto a eso el abogado Carlos Mora indicó que tienen 5 días para definir los pasos a seguir. Nuestro representado llegó caminando a la audiencia, nuestro representado colaboró durante toda la investigación, por lo tanto, sin perjuicio de los hechos imputados, no estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo que fue incumplido, y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia. Bueno, termina la formalización del fiscal Manuel Guerra, que fue larga, fueron 9 días.
Guerra es investigado por la entrega de información a Luis Hermosilla en casos como Penta, como Dominga, como Exalmar, y en el caso contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, mientras él estaba liderando la Fiscalía Oriente entre el año 2015 y 2021. O sea, son cargos muy graves y para alguien que era una autoridad sumamente importante en la persecución de la justicia. No solo un fiscal regional, exactamente. Se le acusa en el fondo de que se le consultaba y le entregaba información a Luis Hermosilla en causas que involucraban a, sobre todo, políticos de la UDI y al propio expresidente Piñera, información que además, en muchos casos, como se habla durante la formalización, terminaba en Andrés Chadwick, que hablan como de que había un triángulo entre ellos. Y el juez dio por acreditado la mayoría de los delitos. Esta es la investigación, o sea, la formalización cuando se presentan los cargos, todavía quedan de investigación final, hay 45 días, dicta el tribunal, pero da por acreditado, o sea, dice que hay elementos suficientes en los delitos. La defensa había argumentado como dos cosas, entre otras, pero que estaban prescritos algunos de los delitos, cosa que el juez no accedió, y que las pruebas no eran lícitas. Sí, eso era de mala forma. Es la teoría jurídica del árbol envenenado, que plantea que si la prueba original es obtenida de manera ilícita, todos los frutos, todo lo que se conoce a partir de la obtención de esas pruebas también están envenenados y son ilícitos. Por ejemplo, si la policía entra a la casa tuya, Ramón, sin una orden judicial y encuentra que tienes, da lo mismo, un mapa que dice que te robaste plata, ese mapa no sería encontrado después porque todo es obtenido de manera ilícita. Bueno, y la defensa de Guerra argumentaban que los chats que están en el teléfono de Luis Hermosilla fueron obtenidos de manera ilícita porque el teléfono fue incautado solamente para investigar el caso Factop y que empezaron a mirar otros chats que no correspondía mirar. Pero, entonces, dicen, se vulneraría la privacidad y el secreto profesional, porque Hermosilla era un abogado que tenía como secreto profesional con sus clientes. Pero la Fiscalía Metropolitana Oriente sostuvo que, o sea, la que investiga ahora el caso, que fue legal y autorizada la incautación por un juez y que existe el concepto de hallazgo casual. O sea que cuando tú encuentras algo que podría ser constitutivo de delito, aunque no sea lo que estás buscando, tienes obligación de investigarlo. Y en este caso el juez, Guillermo Rodríguez, estuvo de acuerdo con la Fiscalía y no consideró que eran ilícitas las pruebas. Es bien interesante toda esa discusión que se dio largamente, porque esto fue expuesto y debatido harto. Es interesante porque es de suyo el origen y la repercusión que ha tenido precisamente el caso Audio, porque si ha tenido una característica, ha sido esa, que por buscar algo encontraste otras cosas. Por eso ha crecido y crecido. Y por eso crecido. tiene tantas aristas y tiene tantos nombres como una nombre matriz que es caso Audios, pero de ahí se desencadenan un montón de otras cosas. Tantas aristas. Por lo tanto, de encontrarle validez a un argumento como este, también era llamativo, porque podría servir también para otro tipo de involucrados, todas las otras aristas, decir, bueno, y si allá se invalidó, ¿por qué no se invalidó también en el caso mío? Entonces, era muy interesante y muy sensible. Llegaba hasta como Ángela Vivanco. Por ejemplo. Y lo otro, para finalizar el punto, era también de esto si tenía este acuerdo o no acuerdo, de inculpar, de alegar o no alegar. Claro, ¿qué pasó con ese acuerdo? Porque se supone que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Fiscalía entonces como que no pedía prisión preventiva, claro, sino que detención domiciliaria. Exacto, en este periodo como una medida cautelar menos gravosa, siempre que él no alegara para no seguir alargando esta instancia. Y al final él alegó, recordemos que él alegó incluso él mismo, asumió su defensa en algún instante y habló. Entonces ahí supuestamente ese acuerdo quedó invalidado. Pero entonces la prisión preventiva se termina pidiendo porque otro abogado querellante, no la Fiscalía, termina pidiendo la prisión preventiva. El Consejo de Defensa del Estado, básicamente. Después el Consejo de Defensa del Estado se pliega, pero finalmente no es porque la Fiscalía estaba pidiendo esta medida cautelar. Claro que no. Bueno, pero es que efectivamente le solicita a Manuel Guerra llegar a un acuerdo y decir, ok, reconozca este. Y no alegue. Claro. Y eso él no estuvo dispuesto, por lo tanto no había posibilidad de un entendimiento alguno. Claro. Bueno, fue finalmente el abogado Mauricio Daza el que pide esto y termina con prisión preventiva y sigue la investigación. Hay plazo de 45 días. Bien, 18:29 como cada año Arauco con
A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Hijo de Mercado Pago. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. Equipos Alfa, se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas, nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión. En Salfa contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. Cuando te cambias a la fibra óptica WOM, tienes fibra óptima. Con tutorial óptimo. Que lo importante es el corte de la patata. Cena óptima. ¿En serio lo hiciste tú? Y cita óptima. En WOM, lo que ya hicimos por la telefonía, ahora lo hacemos por la fibra óptica. Contrata el plan Internet 600 megas por solo 9.990 por un año y cámbiate a la fibra óptima WOM. En tiendas o en WOM.cl. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y tal como les adelantábamos, está aquí Víctor Orellana, ex subsecretario de Educación Superior. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes, Angélica Ramos. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y el CAE, la educación superior, ha sido uno de los primeros temas que han aparecido desde el nuevo gobierno. Hoy día el ministro Jorge Quiroz advirtió que la morosidad de este instrumento ha subido desde 500.000 millones en 2017 a cerca de 4 billones en la actualidad, multiplicándose por 8 en términos reales.
A ver, ¿es factible técnica y socialmente cobrar una deuda de esta magnitud? Bueno, primero hay que decir que el crecimiento de la morosidad del CAE viene en ritmos relativamente constantes desde el año 2015, o sea, esto ya es más de una década. Y que el CAE, para que la gente nos está escuchando, cuando se diseñó el CAE, y esto cuando tú diseñas cualquier cosa en tu vida cotidiana, ¿no? Cuando se diseñó el CAE, se pensaba que a los 8 años de implementación iban a haber 35.000 créditos. Y en la realidad hubo 350.000. En cualquier parte de la vida cotidiana, de la vida laboral, si tú cometes un error de 10 veces, yo siempre pongo el ejemplo, si yo le quiero echar este vaso de agua 10 veces más agua del que cabe, voy a tener un desastre y no es ni culpa ni del vaso ni del agua. En concreto, el CAE se pensó como un crédito hipotecario. Eso significa que el legislador en ese momento estaba pensando que los profesionales iban a ganar más o menos lo que tú ganas para que te den un crédito hipotecario, que pongamos una cifra, digo, esto no es exacto, digo, para que la gente se haga una idea, hoy día con menos de 2 millones de pesos de renta, difícil que te den un hipotecario en un banco. El promedio de gente que está en etapa de pago del CAE, en promedio gana 800.000 pesos. Y tú sabes que con 800.000 pesos de ingreso tú te vas a meter en un banco para que te den un hipotecario, probablemente no te lo den. Entonces, tenemos un crédito diseñado para una realidad que en la práctica está en otra. Y eso es un problema de Estado. Y por supuesto que esto requiere solución. Y yo creo que lo que está ocurriendo acá, y me da la impresión de que el propio oficialismo actual tiene un debate abierto, es que esto requiere una solución legal. Esto no se puede resolver sin un acuerdo político a nivel nacional de reconstruir un sistema de financiamiento, porque es un error de Estado muy grande. Y no lo digo yo, la propia Contraloría en su momento, y cuando tuvimos en responsabilidad de gobierno, se corrigió contablemente esto. La propia Contraloría indica que contablemente el CAE no estaba bien contabilizado. Digamos, la situación era mucho más frágil de lo que realmente lo que se mostraba, digamos. Entonces esto requiere solución y a mí me da la impresión de que este es un tema, mientras no lo miremos a la cara, digamos, mientras no lo resolvamos, va a seguir dando que hablar porque esto requiere una solución. Pero, raya para la suma, ¿eso quiere decir que en buena parte esto es incobrable? Mire, porque si no tienen los recursos es incobrable. Otra cosa es que yo no quiera pagar, que es otra cosa. Mire, pero supongamos que, yo no he visto los números, pero hagamos una hipótesis, supongamos que están correctos los números que dio el ministro Queiroz, que decía que habían morosos que ganaban más de 5 millones de pesos. 1.800 morosos que están con renta sobre 5 millones. Más o menos el 0,6%. Pero no era poca plata, porque eran 20 millones de dólares. No, sí, es que acá estamos hablando de billones, acá hay que borrar la M y empezar a hablar con B larga, digamos. Entonces, en cualquier ámbito de la vida, si yo te digo, mira, te traigo una solución que cubre el 0,6%, no estoy enfrentando el problema de fondo. Acá, yo creo que esto no tiene una solución, llamémosle administrativa. ¿Y qué es lo importante de esto? Que creo que la oposición está teniendo un debate ahora, que es interesante seguir, y me da la impresión, yo lo sigo en los diarios, es o nos quedamos con el CAE y toda la culpa la tiene la gente irresponsable que no pagó, o legislamos. Y hay gente de derecha que sabe que hay que legislar, porque tú no puedes, de una falla de esta naturaleza y de esta magnitud, echarle la culpa a las personas, digamos. Tú cuando, cualquier cosa que tú te pases de 10 en la planificación, claro, ahí estamos hablando de millones de personas, literalmente son más de 1 millón de deudores, tú vas a encontrar de todo, digamos. Pero lo cierto es que esto es un sistema que se diseñó para una realidad y hoy día está completamente sobrepasado. Y precisamente porque usted llegó a esa conclusión, cuando era subsecretario, de que era una realidad en la que había que legislar, ¿no pasó también que el gobierno anterior, que acaba de dejar el poder, como que tiró la toalla con la posibilidad de cobrar el CAE? Lo que pasa es que, vamos, es interesante cobrar el CAE. Yo recuerdo de una reunión que tuvimos prelegislativa, un parlamentario que actual oficialismo, en ese momento oposición, me decía, vamos a cobrar el CAE. Ok, porque ahora se amenazan con embargo. Supongamos que la deuda promedio CAE son como 8 millones de pesos. ¿Cuánto patrimonio tienen la gran mayoría de los deudores CAE? ¿Qué es lo que pasa? Que tú en el embargo, y eso por eso a mí me gustaría ver números, los embargos tú tienes que pagar en abogados, o sea, tiene un gasto, tiene un costo, por supuesto. ¿Qué pasa si yo voy a embargar a una persona y la persona tiene un teléfono, tiene una tablet, tiene un computador que cuesta 500.000 pesos, 300.000 pesos y, entre comillas, debe 8, 9 o 10 millones? A eso íbamos, a eso apuntaba. ¿Qué ganas tú? En los embargos, yo no estoy entrando en una crítica moral o política incluso, estoy en un ámbito puramente técnico. Los embargos no son una buena medida para cobrar, nunca lo han sido. Por eso tienes que rediseñar todo el sistema de financiamiento
Y esto es importante también porque acá se habla de la necesidad de reconstrucción. Mire, yo lo conversaba con un amigo y tomemos como hipótesis que el país sí requiere una reconstrucción. Pongámonos en el lugar de que el gobierno está en lo correcto y Chile sí requiere una reconstrucción. Cuando tú requieres una reconstrucción, tú te tienes que modernizar. Y modernizarte es más difícil. El sistema de financiamiento acá no basta con poner a un grupo de personas, sean 1.800 las que fueren, como los responsables en punto de vista moral de una situación. Acá se requiere modernizar el sistema de financiamiento y para eso requieres, esto no lo decimos nosotros, lo dijo hasta Franco Parisi, mira, con el que tenemos muchas diferencias. Yo milito en el Frente Amplio, Franco Parisi del Partido de la Gente, pero por ejemplo la necesidad de que las carreras no duren tanto. Esa es efectivamente una medida de modernización que puede significar incluso mucho más ahorro. Mira, nosotros hacíamos un cálculo, la Fundación 91, donde yo estoy ahora de investigador, donde también estaba antes de entrar al gobierno, estamos preparando un trabajo en este sentido, pero una modernización integral de la educación superior, como la que se discutió en el Parlamento hace algunos meses, te puede ahorrar 4 veces más de lo que estas medidas plantean. Porque solo con modernización tú puedes realmente ahorrar para enfrentar los desafíos, entre comillas, de reconstrucción del país. Pero Víctor, estamos con Víctor Orellana, el ex subsecretario de Educación Superior. Está bien, pero no es eso como anular demasiado las responsabilidades individuales, porque es como, este sistema quedó sobrepasado y entonces, bueno, incluso la gente que puede pagar no paga y está bien porque el sistema quedó sobrepasado. No, yo no estoy justificándola, yo creo que no se trata de eso, no me consideraría ni me parecería correcto tener que opinar a ese nivel. De hecho, la tesorería ya tiene las atribuciones para llevar adelante los mecanismos que ellos consideren. Yo lo que estoy tratando de decir es otra cosa. Es evidente que este problema requiere una solución a nivel nacional. Yo creo que es evidente para todos. Mira, lo es evidente no para nosotros desde la izquierda o desde el Frente Amplio o para el centro político que también tuvo disponible a legislar, lo es para el actual oficialismo, cuyos muchos parlamentarios lo han dicho públicamente también, que esto hay que legislar. Por lo tanto, yo creo que es importante tener un diálogo, si es el FES o no. Eso es otro también importante, ¿no? El gobierno anterior, gobierno que participamos, liderado por el presidente Boric, hizo una propuesta al país, que es el FES. Mira, a mí me gusta el FES, a mí no, tomemos elementos. Oye, siempre existió la posibilidad de encontrar la alternativa. Lo importante es decirle a la gente que estudió una carrera, que el país pensó que iba a ganar más de 2 millones, que no gane esa cifra, que tiene el título en la mano, mucha gente no lo tiene, tiene deudas de carrera que no terminó, la que tiene el título en la mano y poder decirle, mira, vamos a resolver este problema y lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer entre todos, porque si Chile requiere reconstruirse, tiene que ser con todos. Yo entiendo que ahora hay un nuevo gobierno y está bien, y lo decidió la ciudadanía, la misma ciudadanía que no le dio mayoría parlamentaria, como tampoco nos la dio a nosotros. Acá estamos obligados a ponernos de acuerdo, y para ponernos de acuerdo tenemos que conversar. Pero raya para la suma. Por más exigente que se sea, entonces en el cobro no se va a recuperar una cantidad importante. Segundo, si el sistema sigue como está, ¿va a aumentar la deuda? Mire, la tendencia creciente de la morosidad, como es estructural, yo no me atrevería a decir que eso va a cambiar por alguna razón de naturaleza administrativa. Lo que sí le puedo decir es que en cualquier problema, no solo en este, cuando usted tiene un problema y aborda el 0,6% de ese problema, o los que ganan más arriba de 1,5 millones, que son el 8% de un problema, usted no lo está enfrentando. No tengo que ir más allá de la aritmética para ejemplificar aquello. Usted me puede decir, claro, pero es que esa gente no ha pagado, pero es que esa es otra discusión. Yo acá estoy hablando de política pública y de la necesidad de que Chile, que ojo, Chile aspira al desarrollo. ¿Para qué vamos a reconstruir Chile? Si no es para llegar al desarrollo, a tener mejores derechos sociales. Y un país que aspira al desarrollo tiene que tener una educación superior moderna, tiene que entender que el ahorro fiscal pasa por la modernización y no por quitarle derecho a la gente. ¿Y cuánto influyó, Víctor, el hecho de que este gobierno, desde el comienzo, era parte del programa, antes de asumir, hablara de la condonación del CAE en que efectivamente la morosidad aumentara? Mire, mucha gente ha dicho eso, pero eso es especulativo. Yo, para serle sincero, yo antes era investigador en trayectoria educativa, precisamente las decisiones que tomaba la gente. Es especulativo. La evidencia dice que la morosidad en todos los empréstitos, en todas las deudas aumentó después de la pandemia. Y lo que indican las cifras es que estructuralmente la morosidad venía aumentando del 2014-2015 más o menos a un ritmo constante. Entonces incluso, mire, esto es especulativo. Yo tendría que ver un estudio, porque esto podría estudiarse de manera cualitativa, podría hacerse un estudio para demostrar aquello lo que se señala.
Pero incluso aunque se aceptara eso como hipótesis, el gobierno podría no haber nunca llamado a condonación y el problema lo tendríamos igual. Lo cierto, porque acá se trata de si tú te pasas, vuelvo a esto, si tú te pasas 10 veces en algo, 10 veces, en cualquier cosa, yo puse la metáfora de echarle agua al vaso, imagínate vendes 10 veces más ticket a un concierto. Por supuesto, a lo mejor te queda algún problema con la gente que quería entrar al concierto y no entra. Y eso tendrá que resolverlo la institución que corresponda. Pero lo cierto es que vendiste 10 veces más. Si eso es lo que nos pasó en Chile, tuvimos una expansión de la educación superior que no cabe de manera adecuada en la estructura productiva que tenemos. Y eso te genera, entre otras cosas, un problema de productividad. Y para enfrentar eso en serio, no para la frase Twitter, no para la cuña, no para la solución del 6% que al final no recauda más ni es tanto ahorro fiscal, requieres un debate racional, un debate serio y acuerdos políticos, para los cuales nosotros, cuando éramos gobierno, estábamos en disposición y ahora en la oposición seguimos estándolo. Ahora, pasa lo mismo con la gratuidad y los correctivos en la gratuidad, que son marginales al problema económico a solucionar. Me explico. La medida que se señala en la gratuidad es terminar entonces con la gratuidad para aquellos que tengan más de 30 años, ¿ya? ¿Eso soluciona caja o es una sanción llamativa, correctiva, moral, sancionatoria? ¿Es similar a algo? Yo creo que está en el plano de lo moral y mire, tiene varios problemas eso. Primero, señalar que muchas de las medidas que presenta el actual gobierno, y también importante eso, reconocer cuando el otro avanza en la dirección que uno también quiso. Muchas de estas medidas nosotros las teníamos contempladas en el último paquete de indicaciones del FES o en las indicaciones que entraron en la Cámara, y también estábamos de acuerdo con impulsarlas. Muchas de ellas, no la de los 30 años. Eso quiero ser claro. ¿Y por qué no? Voy a hacer una explicación de por qué no. Primero, estamos hablando del 1, y tanto por ciento, pongamos el 2% de los estudiantes. El 2%, o sea, en términos fiscales, esto no tiene un impacto sustantivo. Estamos hablando que la gratuidad son como 2.7 billones de pesos, es una cantidad importante, 2.700 millones de dólares, al cambio un peso, 1.000 pesos. Es harta plata. Pero además hay otro tema, que en el futuro la gente no va a estudiar una pura, entre comillas, una pura carrera a los 18 años. Va a ir creciendo, pero incluso aunque crezca a 20 años te va a llegar al 4 al 5%. Va a crecer, pero es importante, ¿por qué? Porque la gente tiene derecho a ejercer unas trayectorias más complejas y más flexibles en la educación superior. ¿Dónde está, entre comillas, la plata? Tú me dices, ¿dónde hay que ahorrar? Mira, lo dijo Franco Parisi, si no es que lo digamos. ¿Por qué lo dice desde el partido de la gente? Porque esto es un consenso en el sistema. En Chile las carreras duran demasiado. En Chile tú tienes una persona que hace hasta 8, 9 años, pues tiene que titularse, tiene que escribir una tesis de 200 páginas que en cualquier país del mundo te vale para un magíster. Acá tú tienes una carrera que te quedas con el puro pregrado. Y ese proceso, que es de modernización, nosotros dejamos presentado en los últimos días de nuestro gobierno un proyecto que modifica el estatuto administrativo, porque uno de los impedimentos para que las carreras sean más cortas en Chile... tienen que tener más de 5 años de carrera para poder trabajar en el sistema público. Está en el Parlamento. Entonces yo digo, mira, si creemos la hipótesis de la reconstrucción, porque la reconstrucción tenemos que hacerla entre todos, nosotros estamos disponibles y ahí te puedes legislar. Y eso tiene un impacto mucho más determinante en el tema fiscal que lo que pueden tener otras cosas. Y hay otra cosa que quiero hacer hablar de los derechos sociales, porque, mira, el Reino Unido construyó el seguro de salud pública precisamente porque estaban reconstruyéndose. Porque lo que hacen los derechos sociales es que aumentan la legitimidad de las instituciones. Porque en Chile pasaban cosas muy raras, como que tú tuvieras que endeudarte con un banco para poder estudiar. Y para eso existe la política de la gratuidad, que es súper valorada por las personas. Y mira, a veces uno en la vida, por ejemplo, tú le vas a decir a la mamá que tiene 2 hijos, que salió adelante en la vida, que porque tiene 31 años no puede estudiar. Si uno no puede cambiar la edad. Yo ya tengo la edad que tengo, no la puedo cambiar nomás. ¿Por qué le vamos a decir? Le vamos a decir a esa persona que no ejerce un derecho cuando tenemos un camino de modernización que es mejor fiscalmente, o sea, que me permita ahorrar más y que no le quita derecho a esa persona. Y a esa persona yo necesito darle el derecho, entre otras cosas, para que me ayude a reconstruir Chile. Y entonces, Víctor, precisamente, si es ese tema, en el reducir el estatuto administrativo, que para poder entrar a la función pública hay que tener, hoy día piden 9 semestres, creo, y pues se podría reducir 10, ya, se redujera, que era una medida en que
probablemente había mucho más consenso, porque eso es una indicación que entra ahora, a último momento, y no partieron por ahí en ese tipo de cosas y partieron con el CAE, que siempre fue una medida más controvertida. Sí, nosotros lo planteamos como parte del paquete de indicaciones al FES. De hecho, lo presentamos al Parlamento, esto, Angélica, porque lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo con un sector de la oposición para legislar el FES. Lo que pasa es que, yo lo voy a decir, y no por mala voluntad de los sectores con los que nosotros llegamos a acuerdo, lo que pasa es que después ellos se quedaron sin piso al interior de su propio sector. Esa es la realidad, para ser sincero, digamos. Y esta medida, que también la quiso impulsar en su momento Harald Beyer, si estamos de acuerdo ahora, hay muchas explicaciones por qué no se hicieron antes. Yo también me lo hago. Yo no estuve gobernando 15 ni 20 años, me tocó en el último tiempo, ¿no? Pero entonces pongámonos de acuerdo y trabajemos juntos, ¿por qué no? Mire, la restricción de derechos, ¿sabes lo que termina siendo cuando tú le restringes los derechos a las personas y las personas ven cómo le bajan los impuestos a las grandes empresas? Que eso después lo que trae son populismos. Y los populismos son complicados porque ahí sí que no hay disciplina fiscal. Nosotros tenemos la suerte de contar con un amplio acuerdo en la política chilena de que tenemos que ser responsables fiscalmente. En Chile no se imprimen billetes. Para yo hacerle una gratuidad a esa mamá, el mismo ejemplo que yo di, la mamá que tiene 2 hijos y que quiere ejercer y que quiere llevar adelante una carrera, yo le voy a dar un derecho sin imprimir billetes. No estamos de acuerdo. Eso nos diferencia y nos prestigia como país, pero yo no se lo voy a quitar. Menos cuando tenemos que reconstruir Chile, menos cuando esa persona puede estar asustada por fenómenos como por ejemplo la delincuencia, menos cuando esa persona siente que su dinero compra menos cosas que el que compraba antes o cuando era hace algún tiempo. Y creo que en eso, independiente de las autocríticas que nos hagamos entre todos, podemos salir adelante y podemos legislar. Mire, podemos terminar con el crédito con aval del Estado, podemos modernizar la educación superior y lo podemos hacer sin quitarle derechos a las personas, al revés, dando mejores y más derechos, y lo podemos hacer llegando a consenso. ¿Cuál es el problema? Pero no parece que este gobierno quiera terminar con el crédito con aval del Estado. Mire, yo creo que ellos tienen un debate, Angélica. Yo creo que ellos tienen un debate. Yo creo que hay gente que sí quiere y gente que no. Y creo que la gente que no quiere terminar con el CAE le cuesta mucho decirlo. Mire, yo vi solo 2 rectores de universidad, y ahora lo puedo decir con ningún problema, lo dijo el rector de la Universidad de Viña del Mar y lo dijo el rector de la Universidad de San Sebastián, que ellos querían quedarse con el CAE. Y yo le voy a tratar de explicar por qué a la gente, porque la gente que nos está escuchando dice, oye, pero ¿cómo alguien puede querer seguir quedándose con el CAE? Mire, muy sencillo, porque el CAE es un subsidio público que no tiene regulación. O sea, cuando yo me paso 10 veces, hay un problema. Claro, porque el mecanismo que ustedes estaban planteando imponía una serie de regulaciones que a varias universidades privadas no les parecían excesivas. Mire, cuando hay plata pública tiene que haber algún grado de regulación, si esto no es un cajero automático gratis para que saquen billetes, o sea, lo mismo, o sea, si tenemos la disciplina para no imprimir billetes, entonces yo le digo, mire, esas universidades se acostumbraron a un sistema sin regulación. Y lo que nosotros planteamos fue un proceso de modernización donde hubiera algún grado de regulación, ya que son recursos públicos. ¿Qué ocurre? Como no se puede decir de manera abierta y clara, oye, yo quiero seguir teniendo un subsidio sin regulación, porque es cosa de ver los estados financieros de la institución de educación superior, ¿no? Hay que hacer ese examen, se termina en una discusión media opaca y gris. Entonces, yo diría, a mí, mi impresión es que el actual oficialismo tiene un debate abierto sobre esto. No creo que esté cerrado para un lado o para el otro. Es más, porque la propia ministra Arzola dijo en su momento que era un crédito contingente al ingreso. Bueno, a mí no me gustarán los créditos, ¿no? Yo creo y tengo una opinión para decir hay soluciones mejores, pero estoy disponible a conversarlo. No me cierro a priori. Entonces, creo que tenemos todas las condiciones para avanzar. Si podemos acelerar la tramitación de otras medidas de modernización de la educación superior, nosotros estamos disponibles. Y lo único que decimos, si vamos a reconstruir Chile, hagámoslo entre todos y no le quitemos derecho a las personas, porque no queremos que esas personas en 4 años más estén por opciones populistas, que ahí sí que son un problema para todo Chile. Y lo último, se acaba de saber que el nuevo gobierno le acaba de pedir la renuncia a José Miguel Salazar, que era el superintendente de Educación Superior. ¿Alguna opinión sobre eso? Bueno, yo creo que eso tendrá que argumentarlo el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que el superintendente, y esto no, insisto, no lo digo yo, lo dice, yo diría, el sistema de educación superior, es una persona muy técnica, que conoce mucho el sistema de educación superior. El superintendente logró conducir de manera adecuada situaciones cuando le correspondían a sus facultades, como las situaciones difíciles que tuvo la Universidad Austral y la Universidad de Aysén, entre otras, ¿no? Entre otras, que me parece que demostraban su habilidad y su capacidad de entendimiento del sector. Yo me imagino que el gobierno tendrá algún argumento, y no quisiera yo
que el argumento para esto fuera la publicación que salió el día de ayer de una investigación que está llevando adelante la superintendencia, donde se establece que el mecanismo con el cual se contrató a Cubillo en la Universidad de San Sebastián no era solo para Cubillo, digamos, sino que habían más figuras de la derecha involucrada, porque sería lamentablemente una pena que se reaccionara frente a eso. Yo me imagino que hay otra clase de explicación. Muy bien, Víctor Orellana, ex subsecretario de Educación Superior, gracias por los minutos de conversar con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Angélica.